Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Está Charlie con nosotros, bendiciones. Creo que todos somos de casa ya. Está por allá atrás está Norman, él es mi cuñado. Y le digo a mi esposa, mira, aquí tu hermano acaba de venir. Y mi esposa le dio una gran alegría ver que su hermano está acá. Es que ella ama mucho a su hermano. Él es el que nos hizo eso. Cuando usted baja para el santuario, para tomar en la mano, tomar esa, para que usted se agarre de la mano, él fue el que lo hizo, nos hizo todas las partes de afuera del edificio también. A eso se dedica, él es muy creativo y bueno para hacer las cosas. Bueno, Luis, gusto de verle. George, los amigos. Había escuchado la introducción al servicio ahora, estuvo fenomenal esto. Los niños pueden pasar. El hermano Martín usó una palabra, primicias. Primicias. De ahí adorarlo solo a Él, el cántico. Y ahora Dios es majestuoso. Los cánticos, todo nos lleva a una adoración genuina hacia Dios. Como dice la Escritura, que Él es el heredero de todas las cosas. Él es la sustancia. Jesús es el centro de todo. Decía el canto, solamente a Él, adorarlo solamente a Él, a nadie más. Entonces, como ese banner que está ahí, adoración, hemos sido creados para amar a Dios con todo el corazón. La definición de adoración es un término muy amplio. Y la manera más fácil de poder explicar lo que es adoración tiene que ver con ofrendas, tiene que ver con evangelismo, es una palabra con un amplio significado. Yo creo que la manera más fácil es mi respuesta al amor de Dios. Es mi actitud. ¿Qué es adoración? Es mi actitud, es mi respuesta al amor de Dios. Y yo creo que esta mañana hemos adorado al Señor. Y eso es lo que a Dios le encanta. Como por ejemplo Lilian, ver a su hermano le da mucha felicidad, mucho agrado. ¿Cómo se sentirá Dios al ver los que vamos llegando a su casa? ¿Cómo se sentirá Dios? Alegre, me imagino, porque Dios es alegre. Y Dios visita su casa con su presencia maravillosa. Todos estos cánticos inspiran para adorarle y bendecir su nombre. Quizás la prédica de esta mañana más bien es una experiencia. Un día temprano en esta semana estaba esta canastita en una esquina y tomé la canasta y comencé a caminar con ella por el santuario y quebrantó mi corazón. Comencé a llorar. Bueno, últimamente por todo lloro. Pero al llevarla conmigo, pude darme cuenta de algo. Digo, acá está la ofrenda. Digo, lo que realmente Dios quiere lo mejor. Quiere una ofrenda que demos lo mejor para Él. Obviamente, el pensar en ofrenda, usted dirá, dinero. No, eso es lo de menos. Que está implicado, obviamente, pero no. Dar lo mejor que hay en usted. Dar lo mejor. Si vengo al culto, voy a dar lo mejor de mí.
Voy a dejar a un lado mis angustias, voy a dejar a un lado mis problemas y voy a adorar a Dios, voy a dar lo mejor. Mi mente, mi corazón, mi alma se tienen que conectar y más que todo mi corazón. Voy a adorar a Dios con todo mi ser. Afortunadamente, esta es una gran bendición. Esta es una iglesia maravillosa. No porque nosotros somos los pastores acá, porque ustedes es la congregación. Hermanos, ustedes son los adoradores. Y es por ello que ustedes hacen la diferencia. Esta es una iglesia totalmente, como dice la introducción ahora al servicio, cristocéntrica. Acá Cristo es el centro. Acá la gloria es para Cristo. Todo es para Él. Entonces quiere decir que nuestras fuerzas, nuestras motivaciones, todo tiene que estar inspirado para Él. Dar lo mejor para Él. Porque Él es digno de nuestra adoración, porque Él es digno de nuestra alabanza, porque Él es digno de nuestro sacrificio. Y pudiéramos ir a Romanos capítulo 12 de presentar nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, cambiando nuestra manera de pensar, hermano, y canalizarlo, meternos en este mundo de adoración para adorar a Dios. Porque Él es maravilloso, porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido fiel, porque Él es bueno, porque Él es amor, porque Él es santo, porque Él es benevolente, porque Él es misericordioso. Entonces debo de poner todo lo que hay dentro de mí, debo de poner lo mejor que hay para adorarlo. Para darle un culto de adoración, de alabanza, porque Él es digno de todo esto y de mucho más. Y de eso se trata. Quiero compartir la historia de dos hermanos, y el título es La historia de dos hermanos. El libro de Génesis, capítulo 4, está una historia muy interesante. Después de agarrar la canastilla de la ofrenda y de caminar, me fui a darle lectura a este pasaje. Yo creo que el Espíritu me llevó acá para dar a leer y a investigar un poco. No es un pasaje fácil, pero trataré. Y es la historia de dos hermanos. Cuando nace un bebé, ¿cómo trae alegría al hogar, a la familia? ¿Cierto, no? Cuando nace un hijo, ¿cómo es de bendición para la familia? De alguna manera, yo no sé, en mi familia habemos muchos varones. Yo tengo 2 varones. Mi hermano tiene 2 varones. Bueno, hay una hembra nada más. Mi hermana Rosy tiene 2 varones. La mayoría son varones y casi por lo general han sido 2. Y esta es la historia de 2 varones, de 2 hermanos. Y es bien interesante, usted que tiene hijos, usted ve que cada uno tiene su diferente personalidad. Son muy diferentes. Son muy diferentes. Si le preguntásemos, hermana Nereida tiene 4 varones. Cada uno tiene su personalidad. Los hermanos Orozco tienen 2 varones. También cada uno es diferente. Totalmente diferente. Y esta es la historia de 2 hermanos con características muy diferentes. La Biblia dice que uno era agricultor y el otro era un pastor de ovejas. Imagina, hasta el oficio era diferente. Veamos la historia. Usted le conoce esta historia, la ha leído cantidad de veces, pero aquí encontramos algo muy lindo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Y dice, conoció Adán a su mujer. Capítulo 4 del libro de Génesis. Conoció Adán a su mujer. La palabra conocer, conoció, quiere decir que Adán
y Eva tuvieron relaciones íntimas. De estas relaciones íntimas viene y nacen dos niños. Dice, la cual concibió, dice, y dio a luz a Caín. A Caín por su voluntad de Jehová he adquirido varón. Y después dice, dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, la palabra es muy importante, el versículo 3, porque pienso que aquí está el centro de esta historia. Y dice, y aconteció, andando en el tiempo, quiere decir es un tiempo indefinido. Ahora, tengo que aclarar esto. Cuando nacen estos niños, Adán y Eva ya habían sido expulsados del Edén. Salieron del Edén. Entonces, de esa manera se concibió. De esta manera es esta historia, que ya ellos habían salido del Edén, que originalmente ahí habitaba Dios con ellos. Entonces, pero la palabra dice que y aconteció andando en tiempo, está hablando de un tiempo indefinido. Quiere decir que esto pasó posiblemente después de 25 años, 50 años o 100 años. Posiblemente esta historia del nacimiento de los dos niños. Como vemos acá, cada niño era diferente, hasta el oficio. Uno era agricultor, uno era labrador y el otro era pastor de ovejas. Y dice, y aconteció andando el tiempo que Caín, el mayor, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos, de las primicias, digamos, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín. Caín obviamente tenía un temperamento totalmente diferente a su otro hermano. Dice que se ensañó, se llenó de ira, de furor, se encolerizó y dice en gran manera y decayó su semblante. Desde ese momento andaba cabizbajo, ¿verdad? Por lo que había pasado. Pero dice entonces, Jehová dijo a Caín, viene y hay ese diálogo de Dios con el hermano mayor, dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué te has molestado? ¿Por qué ha llegado ese furor, ese enojo a ti? Y dice, ¿y por qué ha decaído tu semblante? Y si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano, parece que el hermano mayor invita al menor para salir. Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, le quitó la vida. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Nótese acá, cuando Adán y Eva estaban en el Edén, Dios tenía una relación con ellos. Dios interviene y lo buscaba. ¿A dónde están? Y acá encontramos que después de lo que aconteció, que el hermano mayor le quitó la vida al menor, es un pasaje muy parecido al que encontramos cuando Adán y Eva estaban en el Edén. Dios busca y llega y le dice, ¿dónde está tu hermano? Vea el carácter del hermano mayor, un poco arrogante,
un poco irrespetuoso hacia Dios y le dice, yo no sé. Quiere decir que ahí encontramos algo interesante, que la mentira le mintió a Dios. Le mintió a Dios. Y no solamente le mintió a Dios, sino que de una manera arrogante le dice, ¿qué acaso soy yo el que tengo que vigilar a mi hermano? De una manera irrespetuosa viene y le habla al Señor. Y él le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Caín? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Obviamente, a Dios no se le puede ocultar absolutamente nada. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. Pretendemos tener una actitud similar cuando nosotros le mentimos a Dios o cuando nosotros queremos ocultar algo a Dios, porque Él conoce todas las cosas. Y ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, él era labrador, él era agricultor. Cuando labres la tierra, cuando trabajes en la tierra, le dice, no te volverá a dar su fuerza, y errante y extranjero serás en la tierra. Dios le da como un veredicto. Cuando trabajes en la tierra, dice, la tierra no dará de su fuerza. Quiere decir, no te dará fruto, no te dará fruto alguno. Y serás errante y extranjero, dice, y entonces viene Caín. Y mire qué interesante es el versículo 13. Y le dice, y dijo Caín a Jehová. Caín viene y le contesta a Dios, grande es mi castigo para ser soportado. Nótese, cuando hay el diálogo entre Dios y Caín, parece que está dando un espacio. Si solamente Caín hubiera confesado su pecado delante de Dios, hubiera sido otro escenario, hubiera sido otro panorama. Quiere decir que Dios todavía le está dando una oportunidad para que cambie el curso de la historia, pero parece que Caín no entiende. Número 2, en ningún momento Caín ve la gravedad de su castigo por haberle quitado la vida de su hermano. Ve la gravedad de la manera como Dios lo está castigando, que iba a andar como un fugitivo, errante por toda la tierra, pero fíjese, en ningún momento él se arrepiente de lo que ha hecho. Esto es interesante. En ningún momento da una señal de arrepentimiento por lo que él, de la manera como había actuado. He aquí, me echas hoy de la tierra. Me echas de la tierra y de tu presencia. Me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Obviamente, Caín era expulsado. Iba a ser errante, fugitivo en todas las comunidades. Y de seguro que ya la gente se dará cuenta de lo que él había hecho. Entonces él asume, la gente ya sabe lo que hice, más de alguno me va a quitar la vida, ¿cierto, no? Entonces viene él y le respondió Jehová. Mire, esto es maravilloso esto. Y le respondió Dios, ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Parece que Dios está poniendo un círculo de protección sobre Caín, a pesar de lo que había hecho de quitarle la vida a su hermano. Parece que Dios todavía, la misericordia de Dios es tan grande y maravillosa en esta historia. Para mí quizás es el centro
que todavía Dios viene y protege, porque como fugitivo errante era un asesino, de seguro la gente se iba a dar cuenta y él temía que iba a morir, que alguien lo asesinase, pero Dios no. Dios dice, no, pondré un círculo de protección para ti. Vea la misericordia de Dios. Es fascinante esto. Y dice, 7 veces seré castigado. Alguien que te quiera tocar, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso una señal. A saber qué señal, pero viene Dios y lo marca, y lo marcó, para que la gente, cuando viera a Caín con esa marca, nadie lo podía tocar. Fascinante la historia, ¿no le parece? Dios estaba protegiendo la vida de Caín. Así es que dice, y sucederá que cualquiera que me hallare, no dice, y entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. La misericordia de Dios es tan grande. Y esa es la historia, Así que se pueden ir para casa y todo está bien ya. Pero aquí le va. ¿Por qué? ¿Cómo trata Dios el caso de estos 2 hermanos? Vemos acá, era de esperarse que Adán y Eva iban a procrear. Génesis capítulo 1, 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Era de esperarse que Adán y Eva iban a tener hijos. Esa es una realidad, como vemos la historia de acá. Y vemos que cada uno totalmente era diferente, pero los 2, fíjense bien, en un momento fueron enseñados cómo adorar a Dios. Acuérdense que esto se dio después de que ellos fueron expulsados del Edén. Pudiese haber sido 30, 50, 100 años después, pero de alguna manera, tanto Caín como Abel, ellos fueron enseñados cómo adorar a Dios y lo más importante, cómo acercarse a Él, con qué actitud se tenían que acercar a Dios. Por eso es la cuestión de la ofrenda. Por eso es la ofrenda. En Levíticos hay cantidad de ofrendas. Ahí vemos la historia de la ofrenda. La palabra ofrenda, si uno ve a la etimología, al significado o al uso de la palabra que está acá, la que usa Moisés, es minjá. Que la palabra minjá quiere decir un tributo. Y cuando 2 personas daban una ofrenda a Dios, era porque reconocían la superioridad y la autoridad de Dios. Quiere decir que Dios era el que recibía la ofrenda. Ellos reconocían el poder de Dios, lo majestuoso de Dios, la santidad de Dios. Hermano, entonces quiere decir que cuando nosotros venimos y nos acercamos a Dios y damos una ofrenda, lo mejor que tenemos en nuestra vida, lo mejor que tenemos en nuestro corazón, por eso tiene que ser lo mejor para Dios. Implica esfuerzo, sacrificio, tiempo, como usted le quiera llamar, pero si nos presentamos a la casa de Dios para adorar al único y Dios verdadero, tiene que ser lo mejor. Estamos ahí. Tiene que ser lo mejor. Usted sabe dar lo mejor a Dios. ¿Cómo puedo traer este pasaje al momento acá? Para que usted haga una reflexión de qué se trata, qué es lo que quiere decir acá. Porque la ofrenda que trajo Caín fue del fruto de la tierra, como era de esperarse. Él pudiera haber sido traer una ofrenda de lo mejor de la cosecha de él, digámoslo así. Lo mejor que había producido la tierra.
La manera correcta hubiera sido de esa manera, pero solamente trajo del fruto de la tierra, no trajo lo mejor. Abel, él sí trajo de sus primicias, él trajo lo mejor, trajo dice, a dar la descripción de las ovejas más gordas, trajo de las primicias, de lo mejor. Y eso es lo que agrada a Dios. Eso es lo que agrada a Dios. La familiaridad, ¿cómo quiero traer esto acá al momento? Algunos están cabeceando ya y no es por mí. El calor, lo que sea, no sé, pero bueno. La familiaridad del servicio nos puede afectar. Mire, la adoración, hemos sido creados para adorar a Dios. Hermanos, a Dios hay que darle lo mejor que nosotros tenemos. ¿De qué manera la adoración comienza? Cuando usted en casa se levanta temprano. Cuando usted se levanta temprano. Bueno, yo el sábado comienzo, sábado por la noche. Saco el planchador, saco mi plancha y me pongo a planchar lo que voy a usar el siguiente día. Así comienza mi día. Ya temprano, un baño frío y me visto y me vengo para el templo. Hermano, dentro en el templo con acción de gracias, porque de esa manera es. Entrar al templo por sus puertas con acción de gracias, porque Dios ha sido bueno, porque Dios nos ha bendecido. Todos tenemos una historia. Dios le ha bendecido a usted, ¿cierto o no? Dios nos ha bendecido de muchas maneras. ¿Y de qué manera? Entonces, la familiaridad, nuestra vida rutinaria, muchas veces puede afectar una perspectiva de adoración que no sea correcta. Lo voy a poner de esta manera. Cuando hay un partido de fútbol en casa, que está mi esposa, que están mis hijos, obviamente tengo una silla muy cómoda. Me quito los zapatos y estoy ahí en short o en una pijama y estoy cómodo. Yo estoy ahí disfrutando. Voy a ver un partido de fútbol, voy a ver un partido de béisbol, voy a ver un partido de fútbol americano, lo que tenga que ver con deporte. Y me agrada. Estoy en mi casa, pongo la silla arriba, mis pies lo más cómodo que pueda, pongo un vaso de agua con limón a un lado para que cuando me dé sed ahí la tenga a la mano y disfruto ese momento. Eso es en casa. Pero cuando voy a la casa del Señor, tiene que ser diferente. La postura debe ser totalmente diferente. Entrar a la casa del Señor con un corazón agradecido. Estoy feliz, hermano, yo me he gozado este día con los cánticos. ¿Qué cantos más lindos ahora? La introducción, todo ha sido maravilloso. He sentido en mi espíritu que ahora este día he adorado a Dios como debe de ser. Y esto me da satisfacción, me da alegría, porque lo he hecho de una manera que siento que es correcta. Quiere decir, hermano, las distracciones de la vida, que no sean un impedimento a usted para venir a adorar a Dios. Es cierto, todos tenemos crisis. ¿A dónde no a veces luchamos con problemas financieros? Cuando llega la enfermedad a casa, los disgustos que pasamos, esa es parte de la vida. Pero esto no me va a afectar cuando vengo a la casa de Dios y dar mi mejor ofrenda a Dios, que son los cánticos. Hermano, levanto manos y siento un corazón lleno decía la hermana Sandra, de paz, de alegría, de gozo, de satisfacción, porque Dios me ha bendecido. Dios nos ha bendecido. Dios nos ha dado mucho de lo que nosotros merecemos.
Y esto implica que voy a dar lo mejor para mi Señor. Hermano, lo que menos pensamos de ofrenda es dinero. Y lo quiero repetir porque de eso no se trata. Voy a dar mi ofrenda de fe. Voy a dar mi ofrenda y ser una buena madre. Quiero ser un buen padre. Quiero ser un buen esposo. Quiero ser una buena esposa. Quiero ser un buen vecino. Quiero ser un buen trabajador allá en mi trabajo. Quiero traer en esta mañana una ofrenda de amor. Quiero traer una ofrenda de aceptación, una fe de humildad, una ofrenda de compasión, una ofrenda de misericordia, una ofrenda de gratitud. De eso se trata, hermano. Mire, dice el texto que Dios vio a Caín y no le agradó. Imagínense, ¿cómo le podemos? Y Abel lo vio y le agradó, le cayó bien. Le encantó a Abel y al otro no. Imagínense cómo será. Mire, Dios nunca aparta la mirada de cada uno de nosotros. Usted es la persona más especial para Dios. Dios le ama a usted con una gran intensidad. Su mirada siempre está permanente en usted. Él sabe su necesidad. Y ¿sabe qué? Ahí está el amor de Dios para su vida. Dios nunca pasa desapercibido. Hermano, mire, demos lo mejor para Dios. Dé usted lo mejor para el Señor. Despojémonos de todo aquello que nos afecta. Hermano, yo clamo a Dios porque de acá, de este templo, se vaya la pereza espiritual. Yo le pido a Dios que se vaya toda pereza espiritual de la iglesia y que gente se active en sus dones, en esas habilidades que Dios ha dado. Dar lo mejor a Dios, dar una ofrenda, dar mi talento para Dios. Imagínese que Dios lo vea a usted con agrado. ¿No le parece maravilloso? Que Dios le encanta verlo. En cambio, Caín no le agradó a Dios. Y de tal manera, los dos fueron enseñados cómo adorar a Dios. Los dos se presentaron como sacerdotes a dar la ofrenda a Dios. Los dos, pero el corazón era diferente, el uno y el otro. Caín, la familiaridad, no le puso atención y dio la ofrenda a Dios sin analizar bien la implicación que tenía. Lo hizo de una manera, ¿cómo lo diría? De una manera con indiferente, que se iba a presentar delante del Dios maravilloso de las Escrituras, del Creador de la vida, que se iba a presentar delante de Él y que Él merecía lo mejor. No fue selectivo en su ofrenda, no eligió bien. Parece que no le dio mucha importancia. En otras palabras, no le dio importancia a la ofrenda que le iba a traer a Dios. La familiaridad sí nos afecta. Por favor, hermano, cuando venga al templo, obviamente deje a un lado todas esas cosas que le acontezcan, ponga su mente, su corazón, conéctese con el Espíritu de Dios. Dios va a tocar su corazón. Esa es la ofrenda que a Dios le agrada. Esa ofrenda que hay del corazón.
esa ofrenda de gratitud. Presentarse, hermanos, delante de Él, delante de nuestro Hacedor. Dar lo mejor para Dios. No entremos a la casa de Jehová de una manera descuidada. En otras palabras, venimos acá a adorar el Señor de señores. Cristo Jesús, nuestro Salvador, aquel que nos ha dado la vida, aquel que nos murió en una cruz por cada uno de nosotros, para el perdón de nuestros pecados, para sanar nuestras enfermedades. A ese es el Dios que nosotros adoramos. Curioso, pero hasta el tiempo tiene mucho que ver en esto. Todo tiene que ver con la adoración a Dios. Dice la Escritura, usted sabe cómo adorar a Dios. Es un deleite ver para atrás y ver a la hermana Sonia con manos levantadas, adorando a Dios con toda su alma y su corazón. Come on. ¿Por qué sufres? ¿Por qué sufres? Problemas todos tenemos. Luchas todos tenemos. En el culto tenemos la excelente oportunidad de ser libres. La oración, la adoración tiene poder, la alabanza tiene poder. Libera el espíritu. Cambia nuestra perspectiva de ver la vida, de ver las cosas, de verla de una manera correcta, como Dios las ve. Y de eso se trata la vida. La vida obviamente es complicada muchas veces, pero también la vida también puede ser muy agradable y puede ser muy placentera también. Gócese del momento. Sirva a Dios con alegría, con gozo. Sea libre. ¿Por qué vivir en angustia? ¿Por qué vivir en una miseria? ¿Por qué vivir atrapado de mis propios sentimientos o lo que sea? ¿Por qué? Ver las cosas. Hermano, todo el mundo se equivoca y menos yo. Ver los problemas muchas veces, ver la vida, nos metemos como si nos encerramos en una cárcel nosotros mismos y no podemos ser libres cuando Cristo ya pagó un precio. Cristo ya pagó un precio. ¿Por qué te atormentas? ¿Por qué sufres entonces cuando puedes ser libre y libre en Cristo Jesús? Que Dios quite toda amargura que hay en tu corazón y puedas, ¿de qué manera? Ofrece una ofrenda, ¿no te parece? Una ofrenda de adoración a Dios, una ofrenda de amor, una ofrenda de paz, una ofrenda de gozo y hacer el esfuerzo de ser una persona cada vez mejor. Bueno, cada uno tiene su temperamento, ¿cierto o no? Caín se puso furioso, se enojó, porque Dios no lo vio con agrado. Mire la furia, la ira, esto no agrada a Dios. Esto no agrada a Dios. Hay que cambiar de actitud, ver las cosas de otra manera. A Dios le encanta donde hay paz, armonía. Obviamente todo esto tiene que ver con esa ofrenda que yo traigo diariamente hacia Dios. De mañana me presentaré delante de ti. Rey mío, Dios mío, solamente a ti adoraré.
Mas yo, por la abundancia de tus misericordias, entraré en tu casa y te adoraré hacia tu santo templo. Venid, adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Y entraré a las casas de Dios con acción de gracias, dando gracias al Señor por todas las cosas que nos ha dado. Él nos ha dado la vida. Todo lo que tenemos viene de Dios. Así es que yo me esforzaré para darle lo mejor a Dios. Mis actitudes, ¿cómo lucha con la actitud? ¿Cómo lucha uno que se ignore? ¿Cómo lucha uno con el mal comentario? ¿Cómo lucha y da tristeza en lo profundo del corazón? Lucha. Es como un puñal que le clavan, que causa mucho dolor. Traeré mi ofrenda a Dios para ser libre. Traeré mi ofrenda a Dios con un espíritu de adoración, con un espíritu de alabanza. Me quedaré en silencio. Ya sé, me quedaré en silencio para escuchar la voz de Dios. En ningún momento pelearé por mi justicia. En ningún momento pediré a Dios que luche, que argumente a mi favor. Solamente me presentaré y daré mi ofrenda de gratitud a Dios. Digo esto en mi experiencia. Es lindo permanecer callado. Tiene muchos beneficios estar callado. Preséntese lo mejor, lo más presentable. Tenga su mirada enfocada, adelante, adelante. Eso es, enfóquese. Dios nos ha llamado, somos hijos de Dios. Dios nos ha creado para adorarle, para bendecir su nombre. Muchas veces es mejor callado, presentable, enfocado, con su mirada siempre viendo enfrente. Nunca cabizbajo como Caín. Siempre adelante, siempre viendo, haciendo contacto con la gente, mostrando el amor, la compasión, la misericordia. Preséntese siempre con esa actitud, callado, presentable, enfocado, haciendo contacto con todo lo que está a su alrededor. Traiga su mejor ofrenda a Dios. Dios le va a bendecir mucho. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie en esta mañana? Aleluya. Ahí donde está usted. Ahí donde está usted. Es una buena reflexión. Seamos responsables. Seamos disciplinados en las cosas de Dios. Dar nuestra ofrenda. Todo eso tiene que ver con el carácter de la persona. Abel dio lo mejor que tenía para Dios. Usted dé lo mejor, dé su tiempo, dé su talento, dé lo mejor para Dios. Siempre sea puntual, correcto. Dice, yo usé una palabra hace un par de semanas. Dios le encanta ser auténtico, ver que uno sea auténtico. ¿Qué quiero decir con eso? Todos somos vulnerables, todos somos imperfectos, todos fallamos, todos erramos,
Todos nos equivocamos. Nadie es perfecto. Dice la Biblia, solamente Dios es perfecto. Solamente Dios es perfecto. Cuando digo ser auténtico, quiero decir, hermanos, Dios nos conoce realmente como somos, con un carácter totalmente diferente a otros, pero somos únicos y especiales para Dios. Ser auténtico significa erramos al blanco, nos equivocamos, nos presentamos, pedir una disculpa, con un corazón de amor, de compasión, disculparse. Y esto tiene que ver en las relaciones interpersonales. Todo esto tiene que ver. Es ser auténtico. ¿Por qué pretender algo que uno no es? ¿Por qué? Dios me hizo de esa manera. Dios le ha hecho a usted de otra manera. Todos somos diferentes. Todos tenemos diferentes personalidades. Pero a Dios le encanta cuando la persona es auténtica. Dice, bueno, así es. Haga lo mejor que pueda. Y no se queje. No se queje de nada. Dé su mejor ofrenda a Dios. Voy a terminar acá. Hace poco fuimos al funeral del pastor Jimmy Estrada de Arizona. Estaban las familias, amigos, llegaron como 3 pastores ahí al funeral. Y una hermana de Jimmy Estrada dio un testimonio impactante. Y dijo, Jimmy, allá por los 70, cuando él era estudiante, no hacía cosas buenas. No conocía de Dios, Jimmy Estrada. Pero dice, cuando él conoció a Dios, su vida cambió totalmente. Se fue para el norte. Dios lo llamó al norte para comenzar una iglesia. Y se fue y había un grupo pequeño allá por el lado de Salinas o Soledad, por esos lados. Jimmy fue incorporado a Amistad Cristiana y estuvo con nosotros muchos años. ¿Cómo nos impactó la personalidad de Jimmy? Yo hasta la vez no he visto una persona tan humilde como Jimmy Estrada, un gran siervo de Dios. Decía la hermana, bueno, llegó a casa Jimmy. Lo recibimos con brazos abiertos porque mi madrecita estaba muy grave, estaba muy enferma. Desde el momento que llegó, Jimmy se dedicó a cuidar a mi madrecita. No se apartaba de ella, le ayudaba en sus quehaceres. Si era llevarla al médico, lo que sea, siempre estaba Jimmy Estrada ahí con él, hijo y mamá. Viene poco a poco, él empieza a perder el cabello y le llegó un cáncer. Y el cáncer comenzó a crecer en su organismo hasta llegar al punto que perdió todo su cabello. Entonces los hermanos, cuando lo vieron que estaba en ese estado, se preguntaban, bueno, algo pasa con Jimmy, algo está pasando con él. Está enfermo, ha bajado de peso, lo vemos muy pálido, su matiz ha cambiado. Y dice, Jimmy nunca nos dijo que estaba enfermo y que tenía cáncer. Y finalmente murió, se fue. En ningún momento él se quejó de su enfermedad. Él la vivió y la sufrió solamente él y Dios. Y reconoció que era su tiempo ya. Y se fue. Qué persona más humilde de corazón. Es la ofrenda. Es la ofrenda que damos a nuestro Señor. No se queje de su vida. No se queje de su estado. Traiga su ofrenda a Dios.
Él va a sanar todo tipo de enfermedad. Él, esa tristeza que lleva dentro de su corazón, la va a convertir en un gozo. Él le va a dar paz, le va a dar consuelo en las pérdidas, le va a servir de fortaleza. Dios es todo. Entonces me presentaré delante de Él con mi mejor ofrenda, porque Él es digno de mi adoración y de mi servicio. Dios es maravilloso. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, Padre, espero, Señor, que esta palabra pueda llenar alguna necesidad en la familia, Padre. Para aquellos que están enfermos, pueda traer una consuelo, paz. Y, Señor, abrir una esperanza del corazón, Padre, que al traer la mejor ofrenda, Padre, van a haber unos buenos resultados, Señor. Padre Santo, bendice, Señor, la familia. Bendice, Padre, cada hogar, bendito Dios, Padre. Y, Señor, no claudicamos en nuestra fe. De aquellos hijos que fueron presentados delante de ti y que fueron dedicados al templo, Señor, Padre, porque ahí está tu palabra, Señor, que tú comenzaste la buena obra, Padre, y la perfeccionarás en tu tiempo, Señor. No perdemos la esperanza, Señor, Padre, que ellos vendrán a tus caminos y te servirán con gozo y alegría, Padre, que levantarás ministerio, Señor, levantarás, Señor, gente talentosa, Señor, para tu gloria y para tu honra. Bendice esta iglesia, cada hermano que está presente, bendice sus familias, sus hijos, Padre bueno, que sean bendecidos de tal manera, Señor, Padre, que todo lo que toque en sus manos sea bendecido, Padre, que tengan salud allá en sus corazones, Padre, tu Santo Espíritu pueda ir creciendo en ellos cada día, bendito Dios. Señor, ayúdanos a presentar nuestra mejor ofrenda hacia ti, Señor. Que la familiaridad, que la rutina, Padre, de venir al templo no nos afecte, bendito Dios, Padre. Señor, que tú seas el primero en todas las cosas, Señor. Bendice la familia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un aplauso al Señor.